Bueno, lo que tenemos es una publicación en redes sociales y un comunicado oficial de el vocero del Kremlin de Rusia. Como bien dijiste vos, Carolina, Dmitry Peskov, que es el vocero presidencial del Kremlin de Rusia, ha declarado en medios de comunicación que han tenido una llamada de 90 minutos, Donald Trump y Vladimir Putin, por primera vez en más de 11 años que hay una comunicación telefónica directa entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia. Y un tuit de Donald Trump que dice que hay que iniciar negociaciones inmediatamente por la cuestión Ucrania. Hoy, 14 de febrero, va a haber una reunión entre Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, con Zelensky, y se está gestionando una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Putin invitó a Moscú a Donald Trump, pero están viendo si la reunión no puede realizarse en Arabia Saudita. Algún día podemos hablar del rol que está cumpliendo Arabia Saudita como amortiguador entre las grandes potencias. Primero que nada, hay que entender que Donald Trump tiene una visión geopolítica de lo que se llama retraimiento estratégico. Es una visión que contrasta con la visión que tenían los mandatarios norteamericanos de la década del 90 del Consenso de Washington. Y es básicamente pensar el mundo como zonas de influencia repartidas entre 5 superpotencias. Eurasia, el espacio de Rusia; América, el espacio para los norteamericanos. Habría que ver si en ese reparto cómo juega Taiwán, cómo juegan otras regiones del mundo, pero es una visión de aceptación que asume que el mundo ya no tiene una hegemonía norteamericana global, sino que el poder está repartido entre potencias en zonas territoriales. En este juego, la que quedó en una posición de debilidad histórica es Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial dejó la seguridad en manos americanas y la energía en manos rusas. Con esta crisis de la guerra ucraniana que viene desde el 2013, Estados Unidos ha decidido cortar el financiamiento de seguridad en Europa y Rusia cortar el financiamiento de energía. Entonces, hoy podríamos decir que Europa no tiene la fuerza diplomática, ni las condiciones económicas, ni la posición estratégica para posicionarse en la mesa de negociaciones para imponer condiciones. ¿A qué queremos llegar con esto? Lo de Ucrania, si se empieza a conversar, va a ser entre estadounidenses y rusos. Europa, por más que Macron, Olaf Scholz y Giorgia Meloni hayan reclamado, no van a estar participando en la mesa de negociación, ni tampoco la señora von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea. El ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que Ucrania no volverá a ser como antes del 2014. Entiéndase que lo que sería una retribución de territorio por parte de Rusia, dijo que es algo poco realista, y es la primera vez que un funcionario norteamericano dice eso. Antes Estados Unidos tenía la posición de que Rusia devuelva los territorios del oriente ucraniano a Kiev. Y hoy Pete Hegseth ha dicho que es nada más y nada menos que el ministro de Defensa. Es poco realista pensar que las fronteras de Ucrania vuelvan a ser las del 2014. Y Donald Trump aceptó lo que no aceptaron ni Obama ni Biden, que es una Ucrania fuera de la OTAN. También usó el término es poco realista. Con respecto a Rusia, se ha hecho con el control de lo que se llama la región del Donbass. El Donbass es todo el oriente de Ucrania que comprende las regiones de la península de Crimea, Jersón, Lugansk, Zaporozhia, Donetsk. En el Donbass se habla el ruso y sus territorios fueron vedados de presentar candidatos presidenciales en las elecciones del 2013, generando que estas zonas de Ucrania tomen la decisión de separarse de Kiev, y ahí es cuando se generó la guerra civil ucraniana que viene desde el 2013. Esta región es importantísima porque cuenta con la cuenca metalúrgica del Don. Toda la industria metalúrgica más importante de Europa es la cuenca del Rin en Alemania y la cuenca del Don en el Donbass, que nuclea todo lo que es la zona del mar de Azov, el río Don, y estos 4 oblasts que mencionamos recién: Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón, zona de habla rusa. Es una cuenca metalúrgica de mucho valor, nucleadas en el mar de Azov y las ciudades de Melitopol y Mariupol. Y en la península de Crimea, que es lo que vemos al sur, está nada más y nada menos que la base naval de Sebastopol,
que le da a Rusia el control absoluto del Mar Negro. Todo esto quedaría definitivamente en manos rusas, ya está integrada económicamente al territorio ruso, ya se usa el rublo como moneda en estos territorios. Logísticamente, ya hay tendidos ferroviarios que conectan estos territorios con Rusia definitivamente, y comercialmente, ya son regiones que están básicamente integradas de facto a la Federación Rusa y legitimadas con unos referéndums que está muy discutido a nivel internacional si son legales o no, llevar adelante referéndums después del uso de la fuerza. Atento Argentina con el tema Malvinas y los referéndums con el uso de fuerza. Rusia el año pasado, con una paciencia estratégica impresionante, destruyó al ejército ucraniano, o lo que quedó, en las batallas de Bakhmut y Ugledar, dejando básicamente el Donbass bajo el control efectivo de Rusia, que es toda esta región oriental, que es la que Pete Haskett dice es poco realista pensar que esta región, que sería el tercio oriental de Rusia, vuelva a ser parte de Ucrania porque ya está básicamente integrado a lo que es la Federación Rusa. Eso por el lado oriental, eso es lo que quedaría en el poder de la Federación Rusa, la cuenca metalúrgica del Don. Esta cuenca, para que sepamos, fue un foco estratégico importante en la Segunda Guerra Mundial, fue un foco estratégico a la hora de diseñar la Unión Soviética. La cuenca metalúrgica del Don es muy valiosa y data de hace mucho tiempo. Por otro lado, ahí analizamos el oriente ucraniano. Es interesante analizar lo que es el centro y el oeste de Ucrania, que sería la Ucrania ucroparlante, vamos a decirle, la Ucrania que no habla ruso, para resumirlo. ¿Por qué es importante analizar lo que podría llegar a ocurrir acá? Porque se ha dado a lo largo de estos 2013-2025, estos 12 años de guerra civil, más 3 años de guerra con Rusia, que es la forma apropiada de hablar de la guerra de Ucrania, se ha dado un fenómeno de endeudamiento con remate de tierras, que creo que habría que analizarlo no solo para entender cuál podría ser el destino de la Ucrania occidental, sino también que Argentina tiene a veces algunas cuestiones similares en la ecuación deuda por tierra. El centro y el occidente ucraniano tienen algo que se llama el Chernozem. El Chernozem, en las lenguas eslavas, en el ucraniano, en el ruso, en el serbio, cherno o chorni es negro. El Chernozem es la tierra negra, es la tierra fértil. Ucrania, junto con otros países del mundo como Angola, como Argentina, Estados Unidos, Canadá, tienen el Chernozem, que es la tierra negra más fértil del mundo. En Ucrania, en la zona central y occidental, hay de 3,5 a 41 millones de hectáreas de tierras arables que pueden ser cultivables con un mínimo de fertilizante. Este activo, que es un activo estratégico sumamente importante para Ucrania, está protegido está protegido contra la extranjerización de tierras por una ley de tierras que regula la venta del suelo a no ucranianos. En el 2001 se creó una moratoria en la legislación ucraniana que dice que las tierras estatales de Ucrania, o sea, de esos 41 millones de hectáreas, 10,4 millones de hectáreas solo pueden venderse a personas físicas ucranianas, o sea, no a entidades bancarias, no a entidades financieras, en un máximo de 100 hectáreas por persona. Esta moratoria del 2001 evita que el Chernozem, la tierra negra ucraniana, sea extranjerizada. Siempre ha habido una presión internacional muy fuerte sobre la política ucraniana para que esa legislación del 2001 o se modifique o se derogue. Por presión de financiamiento se llegó a la situación de guerra. Cuando un país entra en guerra necesita financiamiento, porque hay que mantener la maquinaria económica funcionando cuando todo el recurso de la economía está destinado al esfuerzo de guerra. Y es así que cuando Ucrania inicia las tratativas para entrar a la OTAN por presión del señor Barack Obama, estalla el conflicto con Rusia, estalla la guerra civil en el 2013 y la operación /invasión rusa en el 2022, lo cual hace que Ucrania quede encerrada en una necesidad de endeudamiento urgente.
El 1 de julio del 2023, hace poquito, la Rada Suprema, que es el Congreso ucraniano, sesionó por presión de los organismos de crédito para ampliar las 100 hectáreas que se pueden vender a los ciudadanos ucranianos de Tierra Negra, para que sea ampliada a que se puedan vender 10.000 hectáreas, y acá está la trampita, que no solamente se le pueda vender a personas físicas ucranianas, sino también a bancos. ¿Qué pasa? Los bancos, por supuesto, por referéndum, el 60% de los pobladores de Ucrania se oponen a la extranjerización de tierras. Entonces, ¿cómo le buscaron la vuelta? Los bancos, a través de esta modificación, pueden empezar a comprar tierras ucranianas por más de 10.000 hectáreas por un periodo de 2 años y quedársela a la tierra si el Estado ucraniano no puede cumplir sus compromisos de deuda. Automáticamente, cuando se realiza esta modificación, comienza el desembolso no millonario, billonario de fondos financieros para la economía ucraniana por parte de entidades bancarias internacionales y de fondos de inversión cerealeros internacionales. Esto es lo interesante. Los fondos cerealeros internacionales destraban el financiamiento billonario con el Estado ucraniano, habiendo modificado la legislación de tierras que habilita a los bancos la compra del Chernozem y quedársela si en 2 años la deuda no puede ser pagada, ¿no? Una trampa financiera muy astuta y muy macabra que llevó adelante el complejo cerealero internacional sobre una economía que necesitaba billones y billones de dólares para financiar la guerra. Ucrania también en el 2020 recibió 5.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional bajo justamente la condición de modificar la legislación de tierras. Los bancos internacionales y las cerealeras canalizaron a Ucrania en el periodo de 2022 y 2025 billones de dólares que también fueron canalizados a través de USAID, ¿no? La ayuda financiera internacional de los Estados Unidos de América, por un monto totalmente irretribuible, a sabiendas de que en 2 años el Estado ucraniano no está en condiciones de devolver esos compromisos, teniendo ya la ley de tierras modificada. Entonces, por otro lado, lo que tenemos acá es un caso de endeudamiento externo masivo, legislación de tierra totalmente o modificada o derogada, y después está el otro fenómeno. El 60% de la población ucraniana, ucroparlante, se opone a la extranjerización de tierras. Pero con la guerra ha habido un vaciamiento de 6 millones de personas de las tierras rurales y de las comunas rurales ucranianas. Entonces la tierra ucraniana, y no hablo del oriente, hablo del centro y de occidente, lo que no está bajo control ruso, tuvo un vaciamiento poblacional, un vaciamiento de las comunas, un éxodo de productores rurales, un suelo totalmente abaratado por la improductividad, una legislación de tierras modificada para permitir la extranjerización en caso de deuda y un Estado ucraniano con una deuda externa insolventable. Entonces, para concluir, la gran pregunta es, bueno, ¿sabemos qué puede llegar a pasar con la Ucrania, con el Donbass, que está bajo la administración rusa? La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la Ucrania que quedó en el centro y en el occidente del país, vaciada, endeudada y con la legislación de tierras totalmente derogada? Para prestarle mucha atención, porque Argentina tampoco tiene una situación muy distinta. No hay guerra acá, pero la ecuación deuda por ley de tierras es algo que está muy presente en nuestro territorio.